Pirius pasando y del callado aorta. También tenemos el centro de control respiratorio, ¿no? A nivel de los gatillos. El resto está a nivel de los músculos, todo eso, ¿no? El centro de la respiración, todo ello habíamos visto en la anterior clase. Aquí tenemos quimioreceptores, habíamos visto centrales y periféricos. Los centrales no van a detectar cambios en la presión de oxígeno. Sin embargo, sí van a detectar cambios en la presión de CO2, ¿no? Esto de forma indirecta, por los cambios que va a haber a nivel del pH. Los quimioreceptores periféricos que se encuentran a nivel de las carótidas y de la aorta, estos sí van a detectar cambios en la presión de oxígeno. También van a detectar cambios en la presión del dióxido de carbono de forma directa. Puedes ver la forma. Una es indirecta y la otra es directa. Entonces, vamos a continuar. Aquí habíamos quedado, ¿verdad? Aquí. ¿Verdad? Entonces, a nivel de los quimioreceptores periféricos, ¿no? Va a haber aumento del impulso nervioso. Esto porque se da por la disminución de pH a nivel arterial y por el aumento arterial de la presión del CO2, del dióxido de carbono. Posiblemente va a haber esto, ¿no? El estímulo a ese nivel, aumento de los impulsos nerviosos. También van a actuar los receptores centrales. ¿Qué van a producir acá? Va a haber estimulación a nivel de los centros respiratorios con el aumento de los impulsos nerviosos. Posteriormente se va a ir a producir a nivel de los músculos respiratorios lo que es el aumento de las contracciones musculares, ¿no? Y por ende va a aumentar la ventilación. Ese es el mecanismo de la regulación de la respiración. Como pueden ver, todo inicia tras la disminución de las presiones de CO2, del pH y el aumento de la presión del dióxido de carbono. Bueno, disminución de la presión de oxígeno, disminución del pH y aumento de la presión del dióxido de carbono. A través, bueno, apenas sucede esto, se produce todo este mecanismo. ¿Qué es lo que sucede en la hiperventilación? Muchas veces ustedes lo han debido ver en su día cotidiano o bueno, en emergencias lo vemos bastante. Lo que sucede es que al producirse una respiración profusa en demasía, va a haber una respiración superficial, ¿no es cierto? Yo ahorita respiro, entonces va a haber una respiración superficial donde se toman grandes bocanadas de aire, ¿no? Puede ser. Los niveles de oxígeno van a incrementar, ¿no es cierto? Y los niveles del CO2 van a disminuir. Luego va a haber una falta de CO2 en la sangre que es detectado por el cerebro. Este de inmediato va a intentar poner remedio a esto, ¿no es cierto? Va a empezar a reaccionar a esta situación. Nuestro cuerpo va a reaccionar ¿de qué manera? Dificultándonos la respiración. Ya vamos a empezar a tener dificultad respiratoria. Va a haber descensos del nivel de CO2 en la sangre. Va a producir un aumento del pH en la sangre. ¿Y esto qué va a producir en nuestro paciente? Va a producir mareos, palpitaciones y temblores, ¿no? Incluso lo que le llaman las contracturas musculares, ¿no? Se produce de esta manera. A veces sucede que una pareja discute, pelea por X, Z motivo y llegan en esta situación a emergencias, ¿no? Pues a este señor ha relegado, HI y así decimos, ¿no? En emergencias. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar estos niveles de gases? Se puede respirar unos minutos tapando la nariz de esta forma. Y la boca con una bolsita, o sea, agarro mi bolsita y es una manera, ¿no? Bueno, en el hospital para nuestra bolsita y demás, por oxígeno les ponemos y la tranquilizamos a la paciente, ¿no? De esta manera podemos hacer para disminuir o reducir o atenuar esta parte, ¿no? Eso sucede en la hiperventilación, doctores. Bueno, aquí repasando, ¿no? ¿Por qué entra y sale el aire de los pulmones? Lo que sucede, por ejemplo, en el reposo es que la presión alveolar es igual a la presión atmosférica en reposo. En la inspiración, cuando nosotros metemos aire, la presión alveolar va a ser menor que la presión atmosférica, ¿no?
Y en la expiración, ¿qué es lo que sucede? Que la presión alveolar va a ser mayor que la atmosférica. Entonces, este proceso hace que, hace que se produzca, esto sucede en la inspiración y en la expiración, y en el reposo todo es igual, ¿eh? Ya les hablaba en la anterior clase a qué ley corresponde, les decía, la ley de Boyle, doctores. La ley de Boyle va a establecer lo que es la presión de un gas en un recipiente cerrado, que es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante, ¿no? ¿Cómo podemos decir aquí el resumen? Que el volumen es inversamente proporcional al volumen. Entonces, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta, ¿no es cierto? A eso se refiere la ley de Boyle, que tiene relación con el proceso de la respiración. Acá podemos ver una fórmula, ¿no? La ecuación de la ley de Boyle. ¿Cuáles son los parámetros respiratorios? Nosotros debemos conocer, doctores, los parámetros respiratorios. Entre ellos tenemos la capacidad pulmonar total. Ya hemos repasado en unos cuadritos, ¿se acuerdan? Pero bueno, en una inspiración forzada, 6 litros en el hombre y 4 puntos en la mujer. La capacidad vital, doctores, en condiciones máximas tiene 4.5 en varones, en hombres, y 3.2 en las mujeres. El volumen residual es el aire que queda en los alveolos tras la inspiración, habíamos dicho, es alrededor de 1 litro. El volumen de ventilación o capacidad respiratoria, también se le llama, es la ventilación normal, que equivale a 500 ml después de que llegan a los alveolos, ¿no? Esto va a quedar en 353. Y de la frecuencia respiratoria también hemos hablado, hemos quedado que va a ser de 2 a 20, ¿no? Aquí dice de 2 a 18, pero bueno, estamos dentro del rango. En este cuadrito les muestro, doctores, la diferencia que hay en los valores de la presión, ¿no? De la presión facial. Por ejemplo, la presión de oxígeno en el aire es 160 y del CO2 en el aire es de 0,3. A nivel alveolar del alveolo, la presión de oxígeno es 100 y a nivel de tenemos de CO2 40. En la arteria, oxígeno 90 y de CO2 40. A nivel intersticial, del intersticio, doctores, tenemos de oxígeno 40 y de CO2 45. A nivel celular se tiene una presión de oxígeno de 35 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y, y el CO2 a nivel celular de 46. Y en la vena, la presión de oxígeno equivale a 40 milímetros de mercurio y el CO2 45, ¿no? Estos son presiones, ¿no? Esto sería a nivel del mar. En regiones como el nuestro, estamos en la altura, puede llegar a variar mínimamente, ¿no? No está tampoco tan claro. Bueno, esta es una arteria. A nivel arterial, el oxígeno que ingresa es de 40 milímetros, de la arteria pulmonar, ¿no? De 40 milímetros de mercurio y de CO2 46. Este ingresa, ¿no es cierto? Una mitad irá al aire, posteriormente viene, y este oxígeno, como ven, ya está más, entre comillas, oxigenado a nivel de la vena pulmonar. Se tiene 95 milímetros de mercurio y de CO2 40 milímetros de mercurio. Y se va a la vena pulmonar, ¿no? Entonces es todo un círculo, como ustedes conocen, que la circulación, ¿no? Que se produce a nivel alveolar y demás. Ya habíamos hablado de la mitocondria, ¿no es cierto, doctores? Que es un organelo, ¿no? Importante, que nos ayuda en la respiración celular. Tiene sus partes, en histología ustedes ya lo han revisado, ¿no? Actúa a nivel del proceso metabólico por el que los nutrientes se van a combinar, ¿no? Con el oxígeno y se van a descomponer liberando energía. Este es nuestro proveedor de energía, ¿no es cierto? Ocurre a nivel de la mitocondria de la célula, ¿no? Esta energía se utiliza para la síntesis de las moléculas de ATP.
El ATP es utilizado para realizar otros procesos como ser la biosíntesis, la contracción muscular y todo lo demás, ¿no? Entonces, un organelo importante para la respiración celular es la mitocondria, ¿no? Donde se va a producir la energía para realizar diferentes mecanismos. Continuando. ¿Cuáles entonces eran los quimiorreceptores, doctores? ¿A quién dijo una cosa? Ya. Ya. ¿Y cuáles más quimiorreceptores? ¿Alguien más? ¿Te acuerdas de la bifurcación del seno carotidio? El glumus carotidio, ¿no ves? ¿Ya? ¿Otro? Faltan 3. ¿Otro? ¿Alguien más? En el ¿Se acuerdan? Eso. 1, 2, 3. ¿Otro? ¿Qué quimiorreceptores más tiene? A nivel de aquí, bulbo raquídeo. Exactamente. ¿No ve? Entonces, el doctor, ¿qué apellida? Es el único, ¿no ve? El internet. Ahorita vamos. ¿Qué apellida el doctor? Hoy día estamos en 4. Registraremos nomás y en algún momento le va a beneficiar a la doctora. ¿Cómo apellida, doctor? Figueredo. Uy, ¿no? Sí. La doctora puedes escribir. es la única hispana. Castro. El único Castro del grupo, ¿no? Aquí pondremos participación. Ya. Aquí están los quimiorreceptores, la primera diapositiva. A propósito de ello, pues les he puesto como primera, ¿no? Entonces, se nota que no estaban tan atentos, se les ha olvidado. Tenemos quimiorreceptores, me hubieran dicho centrales y periféricos, ¿no? Entre los centrales, ¿cuáles serán? Del bulbo raquídeo. Entre los periféricos, y ahora, listo. Ese es simplemente. Y usted, ya les dije que se puede dar examen, ¿no? O sea, que se equivoquen en el examen escrito de todo difícil. Va a ser garrafal, ¿no? Bueno, eso era para que despierten. Ahora vamos a entrar a un examen que es muy importante en neumología, principalmente en patologías como ser el asma, EPOC. Esta prueba complementaria, espirometría, nos va a ayudar, 1, al diagnóstico, 2, a saber cómo está yendo nuestro tratamiento y 3, para ver si nuestro paciente está apto para hacer alguna actividad. Entonces vamos a entrar a espirometría, doctores. La espirometría, como lo ven, de nuestro paciente, su nariz obstruida. Este es el aparato que va a detectar y va a imprimir, ¿no es cierto? Y con esta impresión nosotros vamos a determinar en qué está, ¿no? Si es, qué tipo de alteración. Bueno, la espirometría, doctores, es una prueba de función pulmonar. Va a realizar el análisis de volúmenes pulmonares y de la rapidez con que estos pueden movilizarse. Existen 2 tipos de espirometría, la simple y la forzada. Como les decía aquí, ¿no? Sopla el paciente y aquí se hace la inspiración, la expiración. Se va a graficar, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso nosotros vamos a determinar cómo está nuestro paciente. Pero mucho ojo, no vamos a pedir a todos espirometría, aquí somos 25 según mi lista. No vamos a pedir a los 25, sino alguien me dirá si estoy haciendo tiempo, soy fumador, ¿verdad? Y a ellos los vamos a pedir. Aquí tenemos indicaciones de la espirometría. Se usa para diagnosticar y evaluar los signos y síntomas respiratorios. Por desde si alguien va a estar tosiendo, le vamos a hacer. Pero que también la tos va a ser algo crónico, recurrente. Se usa también, doctores, para el cribado si hay riesgo de enfermedad pulmonar. Por ejemplo, ya les decía en fumadores, yo les decía alguien que fume. En la persistencia de signos y síntomas respiratorios. Por ejemplo, está tosiendo recurrente, tos recurrente, les decía, o tos persistente, en ellos vamos a hacer. Y si ha existido una exposición a tóxicos. Por ejemplo, nuestro paciente trabaja hace años en la fábrica de cementos, ¿no? O en todo caso, este paciente trabaja en
¿qué se llama ese un pollo a la brasa? Bien famoso, Don Pollo, Don Pollo, el que está ahí horneando al humo, ¿no? ¿Qué es? Claro, a ese humo del carbón está aspirando. Entonces, a ese vamos a pedirle, porque en un tiempo determinado va a hacer alteración. También vamos a indicar esta espirometría a pacientes que tienen una valoración, para valoración de riesgo preoperatorio. Es decir, que tenga síntomas respiratorios, pacientes con patologías pulmonares previas, cirugías torácicas, abdominales altas, torácicas o abdominales altas. También, doctores, vamos a pedir la estimación de gravedad o pronóstico de enfermedades respiratorias u otros órganos que van a afectar su función. También vamos a pedir espirometría, doctores, para valorar el estado de salud antes de actividad física intensa. Nuestro paciente va a ir a escalar tantos, por así decirlo, entre comillas, va a escalar ahí. Entonces, a nuestro paciente tampoco lo vamos a despachar así, ¿no? Sino vamos a ver cómo está su función respiratoria. Usted está apto, vaya, ¿no es cierto? Y también como examen rutinario, pero en pacientes que tengan problemas, signos y síntomas respiratorios. También, doctores, nos sirve, les decía hace un momento, para evaluación terapéutica. ¿En qué sentido esto? Nuestro paciente ya está con tratamiento, está usando salbutamol. Veremos cómo ya está y le pedimos, ¿no? Estas son las indicaciones de la espirometría. ¿Les parece que pueda hacer pregunta de examen? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Okay. Bien. Indicaciones de la espirometría. Cuidado, yo les ponga el paciente que está con diarrea. Ustedes sí se piden, no, nada que ver. Bueno, aquí es otro cuadrito, que es lo mismo prácticamente que ya hemos repasado. Detección y evaluación de alteración función a nivel de neumópatas, ¿no? Control de la evolución de un paciente a lo largo del tiempo, en caso de enfermedad crónica, monitorizar la respuesta terapéutica, ya les dije. Evaluación preoperatoria para identificar a pacientes con alto riesgo, ya dijimos. Determinar las incapacidades laborales. Esta parte tal vez habría que recalcar, que no dijimos anteriormente. Por ejemplo, empresas donde hay bastante compromiso respiratorio, por ejemplo, donde se maneja bastante corrupción, algo así, minas, mineros, ¿cierto? Va a empezar a trabajar este paciente. Entonces, siempre hacen una valoración preocupacional. De inicio le toman la espirometría, todo estaba bien. De 10 años posteriores, hacemos esto, pues ya, si la espirometría estuviera alterada, ya sería incapacidad laboral. Pues la empresa tiene que responder, reubicarlo o bien ya indemnizarlo, jubilarlo, ¿no? Incapacidad laboral. Por eso muchas empresas que son de ese tipo, si no tiene si la espirometría estuviera alterada, ya ni lo contrata, porque puede llegar a culpar a la empresa, ¿no? Entonces, por eso hacen este estudio. Está apto, o sea, está 100%, por así decirlo, entre comillas, lo emplean y después, a 5 años después, hacen la valoración. Ni siquiera 5 años, anualmente, doctores. Eso se ocupa prácticamente en medicina del trabajo, pero la espirometría sirve para ello. También es estudio de la hiperreactividad bronquial, ¿no? Esto es del asma. Diagnóstico y localización de estenosis de las vías aéreas altas también nos sirve, ¿no? La espirometría. ¿En qué casos indicamos? Esas son las indicaciones de la espirometría, doctores. Continuando. Al igual que se tiene indicaciones, también, pues, doctores, se tiene contraindicaciones. Entre estas, pregunta de examen, doctores, entre estas contraindicaciones importantes, tenemos relativas, absolutas y relativas. Entre las absolutas quiero decir, para nada, ¿no es cierto? En palabras bien sencillas. Entre las contraindicaciones absolutas tenemos un neumotórax activo o reciente, doctores. No pedimos en casos de neumotórax. En eventos cerebrovasculares, doctores, inestables. Por ejemplo, en un angor inestable, angina de pecho es eso, ¿no ven? Un angor pecho.
no vamos a pedir en un infarto agudo de miocardio reciente, o tampoco vamos a pedir en la tromboembolia pulmonar, no vamos a pedir. Tampoco vamos a pedir en la hemoptisis importante de origen desconocido. Imagínense, sople, va a empezar a sangrar nuestro paciente. Buenos días. Muy bien. Tampoco vamos a pedir, doctores, para nada en un desprendimiento de retina o en caso de una cirugía ocular reciente. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que el desprendimiento de retina se da por un esfuerzo masivo, caídas, esfuerzos masivos, ¿no? Nosotros, sople, al hacer esfuerzos, nuevamente va a haber desprendimiento de retina, entonces mal, ¿no? Tampoco vamos a pedir en una cirugía reciente de tórax de abdomen, podemos provocar complicaciones. Y las contraindicaciones relativas podemos hacer, hay que ver riesgo-beneficio. Por ejemplo, en una traqueotomía es necesario una cánula especial, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se nos va a hacer algo difícil, sin embargo, puede ser una contraindicación relativa. En la parálisis facial, imagínense ustedes al paciente que le digan sople, paciente, saben que va a estar la comisura labial desviada, lado afectado, entonces no va a soplar bien, pues entonces van a, entre comillas, va a ser dificultoso el estudio, como que vamos a perder el tiempo, ¿no es cierto? También es una contraindicación relativa a problemas bucales o faciales. Imagínense que tenga alguna alteración, entonces es contraindicación relativa. La incontinencia de esfuerzo, nuestro sople, ¿no ve? Va a haber una incontinencia urinaria quizás, en ese caso hay que ver, ¿no? Si realmente necesitamos ese estudio. Otra contraindicación relativa son las náuseas provocadas por la boquilla. Esto generalmente se da en niños menores de 5 años y nos es algo difícil hacer ese estudio. También está contraindicado de forma relativa en el deterioro físico o cognitivo avanzado. Imagínense que nuestro paciente esté inconsciente. Sople, señor, por favor, sople. No, no es cierto. Difícil, pues, que podamos realizar el estudio. ¿Ya? Entonces, esas son las contraindicaciones. Hablemos de la espirometría simple. En la espirometría simple, doctores, tras una inspiración máxima, se expulsa todo el aire de los pulmones, ¿no es cierto?, durante el tiempo necesario para ello. Y esta medición de los llamados, esa es la medición de los llamados volúmenes estáticos, ¿no es cierto? Todo este proceso. Inspiración, expiración, expiración. Vamos a ir enseguida. Acá repasando algo que ya habíamos visto, tenemos que conocer y saber sobre estos, ¿no? Sobre los volúmenes. Esto es importante. ¿Qué es el volumen corriente? Se lo abrevia como BC, ¿no es cierto? Es el volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración, no forzada, doctor. El volumen de reserva inspiratoria, que se lo abrevia como BRI, es el máximo volumen inspirado a partir del volumen corriente. El volumen de reserva expiratoria, doctores, que se lo abrevia como BRE, es el máximo volumen expirado a partir del volumen corriente. Y el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones tras una expiración oral, ¿no? Hacemos, y en mí queda todavía un volumen residual. Esto en números habíamos repasado la anterior, ¿se acuerdan? Estábamos hasta sumando un poco más. Pero el concepto que nos quede claro, ¿no es cierto? Bueno, repasando, la capacidad vital, habíamos dicho, es la máxima cantidad de aire que puede expulsar una persona después de una inspiración máxima. Capacidad vital. Es la suma de volúmenes corrientes, el volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva inspiratorio. Aquí es la suma de los tres, ¿no es cierto? En números los habíamos hecho en la anterior clase. La capacidad pulmonar total, que se lo abrevia como CPT, ¿no es cierto? Es la suma de la capacidad vital y el volumen residual.
estos conceptos que nos quede claro, doctores. El anterior ya lo habíamos hecho en números, ahora lo estamos haciendo en conceptos. Acá tenemos una representación gráfica, ¿no? Volumen-tiempo. El volumen-tiempo es el ascenso rápido por el que se expulsa el 70% aproximadamente en el primer segundo. Se lo denomina perdón, FEP1. FEP1, ¿este FEP qué significaba? Volumen forzado. El flujo volumen corresponde a la ascenso rápido y descenso, ¿no? Ambas tenemos un flujo volumen, pues tenemos un volumen tiempo. Esto lo vamos a interpretar mejor, lo vamos a... Hemos hablado de la espirometría simple, ahora hablaremos de la espirometría forzada, doctor. Tras una inspiración máxima, el paciente va a expulsar todo el aire que sea capaz en el menor tiempo posible. ¿No es cierto, Achón? ¿No? Y va a expulsar todo el aire en un menor tiempo posible. Por eso es importante, pues, que el paciente nos colabore, que el paciente no tenga ninguna alteración a nivel oral, que no esté inconsciente y demás. Esta espirometría forzada nos aporta diversos flujos y volúmenes que van a ser útiles en nuestro diagnóstico, ¿no es cierto? Y en la conducta que vamos a tomar. Bueno, con esto creo que los voy a... pero repasaremos, ¿no? Capacidad vital forzada, es el volumen expiratorio durante una expiración, lo más forzado y completo, ¿no?, posible a partir de una inspiración máxima. Este valor, esta capacidad vital forzada, se considera normal, doctores, cuando es mayor al 80% de su valor teórico. Eso tal vez valga la pena que apuntemos. Solo que en un segundo voy a buscar para que usemos como chanchullo. En un segundo, aquí está. Entonces, ya. Entonces, la capacidad vital forzada es normal cuando es mayor a 80%. El volumen máximo expiratorio en el primer segundo de una expiración forzada se lo abrevia como FEP1. ¿Ves? FEP1. Este es el volumen que se expulsa en el primer segundo de una expiración forzada. Cuando es normal, es mayor a 80% de su valor teórico. La relación FEP1, bueno, estos dos, ¿no? FEP1, capacidad vital forzada en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada. Esta es la proporción de la capacidad vital forzada que se expulsa durante el primer segundo de la maniobra de expiración forzada. La cifra no patológica es hasta el 70%. ¿Ya? Estos los tenemos que manejar bien, estos conceptos, doctores. La realización de la prueba es de esta forma, ¿no? Hace rato ya en el esquema de hierro. Aquí está nuestro paciente, su nariz está obstruida, el médico o el que va a hacer la prueba le está explicando. Ustedes saben ya desde semiología que todo lo que vayamos a hacer al paciente por empatía y demás debemos explicar, ¿no? No nos como espirometría y punto. Quizás por la premura del tiempo, pero nosotros tendremos que explicarle de inicio en qué consiste y para qué va a servir. Y luego el que va a realizar el procedimiento le explica con mayor detalle. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente nos colabore, el paciente haga todo lo que nosotros le digamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido va a ser beneficioso.
aquí vamos a, ojalá no me... Este video usted. ¿Montamos? Sí, ya estamos. 30 minutos. Hola, buenos días, Sergio. Están ¿Todo los bien? 30 minutos. Bueno, vamos haciendo, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer la espirometría de lo que consta, ¿vale? La boquilla, ponemos la boca bien cerrada, pinzas en la nariz, iremos respirando normal, ¿vale? Cuando el se cogerás bien hondo al máximo, llenando los pulmones. Una vez que lo tengamos, sacarás de golpe y alargaremos todo el aire que puedas, ¿vale? Esta maniobra la haremos como mínimo 3 veces. Si son 3 iguales, ya lo tenemos. Si no, haremos alguna otra más. Ahora vamos a empezar. Vamos a montar la boquilla. Muy bien. Pues vamos a empezar, ya que tenemos montada la boquilla, bien sentado, perfecto. Coges esto, tú dentro de la boca. Respira tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Perfecto. Cogemos hondo. Sopla fuerte. Tira, tira. Suave, seguido. Todo el aire que puedas. Suave, sin apretar. Largo, largo, largo. Cuando no puedas, respiras tranquilo y sacamos la boca. Normal. Muy bien. Vale. Perfecto. Vamos a hacer otra. Respiras tranquilo, ¿sí? Internet. Normal. Muy bien. Después lo mismo. Mira, sopla fuerte, suave y seguido, vacía todo el aire. Todo, todo, vacía al máximo, todo. El aire que puedas, cuando no puedas más, respiramos tranquilo. Respira tranquilo. Descansamos. Bien, vamos a por la siguiente. Necesita bastante esfuerzo para ese estudio. Perfecto, todo tranquilo. Entonces, por eso necesitamos que nuestro paciente colabore y todo. Vamos a por la tercera, Sergio. Muy bien. Respira tranquilo. Entonces, como ven, necesita bastante colaboración del paciente. Tema público del CEDES. Llena. Lo hacen en el Instituto Nacional de Tórax. Obviamente en las entidades Sopla fuerte, privadas largo, suave y posiblemente, seguido. Largo, todo el aire. posiblemente tengan en las privadas y demás, ¿no? Es un estudio bastante útil. De que puedas, suave, suave. Cuando no puedas, Sergio, respira. Ven. Normal, perfecto. ¿Vas bien? Como pueden ver, mínimo hace 3. Sí, doctor. Sí. Bueno, ya es lo que toca. Se repesca. De todos modos, en el sistema del CEDES, Perfecto. Tenemos 3 espirometrías iguales y bien hecho. Depende. ¿Por qué? Porque ahora lo cubre el seguro. Por eso no sé exactamente el precio. Bien. En la caja mandamos y punto. Ahora tenemos el SUS, entonces y cubre pues el seguro, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, doctores,
De la prueba de espirometría. Acá vemos el cociente del 1. ¿Está bien con la luz o lo apagamos? El cociente de capacidad vital el FEV1 y capacidad vital forzada nos sirve para ver, doctores, si hay obstrucción. FEV1 sobre FBC, si hay obstrucción. La capacidad vital forzada nos va a servir para ver si hay una restricción. Y solito el FEV1, volumen expiratorio final en un segundo, nos va a servir para valorar la gravedad de la alteración de cualquiera de estos. Entonces esto también es importante. Doctor, ¿les parece que pueda hacer una pregunta de examen? ¿Cuál es la utilidad del cociente FEV1 sobre FBC? Para ver si está sencillo, así que voy a hacerlo como pregunta. Hago una pregunta, doctor. Sí, Cuando doctor. hay un paciente que tiene mucha fibrosis en sus pulmones, como digamos, por ejemplo, por consecuencia de COVID, ¿cuál sería el que estaría alterado principalmente? Restricción, ¿no? Principalmente. Porque obstructivo, también, claro que sí, o puede ser un mixto, ¿no? Puede ser un mixto, claro que sí. Eso depende de la gravedad de la lesión y de la... Claro, este COVID, o sea, en realidad nos ha dejado esas consecuencias, ¿no? A la larga, recién estamos a 2 años, ya vamos a empezar a ver. Ustedes saben que eso es una enfermedad nueva, ¿no? Que todavía sigue estudiando, entonces de aquí yo estimo a 5 años ya se va a ver el resultado. Pero estimo que puede ser restrictivo, obstructivo o bien mixto, ¿no? Entonces, de aquí a 5 años, vamos a ver N estudios, porque todos están sobre eso. Bueno, continuando. La prueba se considera satisfactoria, pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de aceptabilidad? Esto es que el inicio de la maniobra sea brusca, expresado por el aumento de la curva rápida. O sea, en ese caso, una curva mal graficada a consecuencia del paciente, ¿no ve? Rápidamente, no va a ser aceptable. Cuando la forma de la curva con deflexión clara y brusca. Deflexión se llama cuando, enseguida vamos a ver fotos, sin embargo, mediaduras, ¿no? Estamos así, y estas cositas, ¿no? Sea brusca, ¿no? Con un curso suave, sin rectificaciones ni mediaduras. O sea, se acepta cuando no tenga estas cosas, ¿no? Que la duración mínima sea de 6 segundos. En menores de 10 años es válida durante, o con una duración de 3 segundos, ¿no? Porque los niños no aguantan mucho, como ustedes saben. ¿Cuáles son los criterios de reproductibilidad? Esto cuando las diferencias entre las mejores valoraciones de la capacidad vital forzada y el volumen de expiración, ¿no? Al primer segundo son inferiores al 5% y 150 ml. ¿Ya? Ahora, está bien realizada la prueba, ¿no? Aquí tenemos un flujo volumen que tiene un ascenso rápido, ¿no es cierto? Hasta llegar al flujo máximo. Esto que verán es rápido, ¿no es cierto? Y tiene un descenso más lento con forma convexa hacia el exterior, ¿no? Hacia el exterior hasta que alcanza la línea base. Esta es la línea base. El volumen tiempo tiene un ascenso rápido, tangente a la curva, con ángulo estrecho. La capacidad vital forzada próxima a los valores de referencia. Se tiene cuando se tiene esto, ¿no? que esa capacidad vital sea próxima a los valores de referencia. En este caso, estaría bien realizada nuestra espirometría. Estos serían los ejercicios. Curvas mal realizadas, doctores. Aquí podemos ver, por ejemplo, tiene que haber un ascenso rápido, ¿no? Bueno, y aquí vemos una mediadura. Bien. Entonces, si vemos una espirometría, una gráfica de ese tipo, no es válida, está mal hecha. Aquí tenemos otra mediadura, vean. Entonces, en ese caso, también
está mal hecho, no es aceptable. Acá tenemos otra mediadura, una meseta, perdón, aquí está bajando por una meseta y poder bajar. Aquí tenemos mediaduras de aquí. Entonces estas son espirometrías mal realizadas que no son aceptables, ¿no? Nos pueden conducir a errores. Eso es lo que trataba hace rato de graficar, ¿no? Ya para no distraerme. El cociente volumen expiratorio final de expiración del un segundo y capacidad vital forzada. Habíamos dicho, aquí varía un poco, ¿no? Habíamos dicho normal si está mayor a 70%, aquí hemos dicho 80%. Manejaremos 70 o 80%. ¿Sí? Mayor o igual a 70%. Doctores, si este está menor al 70%, estaríamos frente a un patrón obstructivo. Ejemplo, asma, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, estaríamos frente a un patrón obstructivo si fuera menor. Debíamos hacer una gráfica, pero ya subí. Aquí se va a presentar una concavidad en la parte descendente de la curva de final, entre la curva y el volumen, ¿no? Va a disminuir el valor del FED. Se prolonga el tiempo de expiración. En esas eventualidades sucede esto. Entonces, el cociente FEB1 sobre FBC, si es menor al 70%, patrón obstructivo. Si la capacidad vital forzada fuera mayor al 80% del valor teórico, se considera normal, ¿no ves? Si disminuye, va a ser un patrón restrictivo. ¿Cuáles son las causas, doctores? Si fuera pulmonar, estaríamos frente a una fibrosis o una amputación. Aquí respondería la pregunta bien acertada que ha hecho el doctor. ¿Qué apellido, doctor? Gutiérrez. El doctor Gutiérrez, ¿no? Me pregunta. Va a haber algo de fibrosis en el paciente post-COVID, como secuela. Entonces estaríamos frente a un patrón restrictivo. Bueno, otra causa extrapulmonar que nos puede dar este patrón son alteraciones del tórax, de los músculos expiratorios, ¿no es cierto? Ya hemos revisado anatomía, ahí no podemos ver. La capacidad vital forzada, continuamos. La curva como la normal, pero en miniatura. ¿Qué es lo que pasa? Puede presentarse una curva parecida a la normal, ¿no? Sin embargo, en miniatura. Entonces, el FEB1 reducido de forma proporcional a la disminución del volumen nos da el cociente FEB1 sobre la capacidad vital forzada, no se va a alterar en este caso. Va a existir una duración inadecuada de la maniobra, se reduce falsamente a la capacidad vital forzada y esto nos puede dar un diagnóstico erróneo. Por eso es importante que se haga una espirometría ideal, ¿no? En este caso nos puede conducir a errores. Bueno, el FEB1, volumen expiratorio al final de la expiración, ¿ves? En el primer segundo. En el patrón obstructivo, doctores, va a estar reducido por debajo del 80%. Es decir, disminución del FEB1 nos va a mostrar un patrón obstructivo, doctores. En casos, puede ser normal en casos leves, sin embargo. En caso de obstrucción no reversible, se puede hacer el diagnóstico de EPOC, ¿no es cierto? Diferentes autores, doctores, como Cepar, Gold y ERS, de acuerdo a los valores que nos lanza este FEB, lo puede clasificar en diferentes estadios. Leve, según Cepar, de 80 a 60%, según Gold, mayor a 80%, según ERS, mayor a 70%,
Se considera moderado de 50 a 40% según CEPAR, según GOL 79 a 50% y según EBS. Esto está subrayado porque es el que más manejamos. El grave está menor a 40%. Según GOL tiene menor a 50% y muy grave, GOL lo describe menor a 30%. Entonces, este FEB uno nos va a dar el estadiaje de nuestro proceso obstructivo, doctores. Continúan. Patrón mixto. El patrón mixto se verán reducidos tanto la capacidad vital forzada como FEB1. Este pierde la proporcionalidad y disminuye también el cociente, ¿no? La morfología, es decir, la forma de la curva es como la del patrón obstructivo, pero en miniatura. El problema restrictivo y además uno obstructivo o por atrapamiento de aire en el espacio muerto, ¿no? Aquí va a haber atrapamiento de aire. El patrón mixto tiene estas características, doctores. En resumen, esto, ténganselo, doctor. El cociente FEB1 sobre la capacidad vital forzada en un patrón normal, obviamente va a estar normal, la capacidad vital forzada normal y el FEB normal, ¿no es cierto? Sin embargo, en el patrón obstructivo va a estar el cociente disminuido. La capacidad vital forzada normal. El FEB1 disminuido en un patrón obstructivo. En un patrón restrictivo, doctores, el cociente FEB1 FBC va a estar normal. Sin embargo, en la capacidad vital forzada y en el FEB1 va a estar disminuido en el patrón restrictivo. En el patrón mixto, todo está disminuido. Tanto el cociente, capacidad vital forzada y el FEB1. Esto es clave, doctor. Esto, memoria fotográfica. Apréndanselo de esta manera. ¿Pregunta de examen? Sí. Ya, ok. Espero que sí, está, y esto les va a servir para la interpretación. Vámonos al siguiente. Avanza. ¿Cómo era entonces? Sus apuntes, bueno. El cociente normal. En el patrón obstructivo, el cociente disminuido. Capacidad vital disminuido. En el restrictivo normal. Disminuido. En el mixto disminuido. Súper. Ya. Bueno, continuaremos. ¿No ves? No, todo lo han dicho. No, lo han dicho. ¿No ves? Continuar. Bueno, este es un algoritmo que nos va a ayudar, ¿no? Bueno, hacemos una espirometría. Si la curva no es válida, repetimos. Si fuera en la curva, ya si hemos repetido, vemos un FBC. Si es mayor a 7, mayor a 7 no obstructivo, si es menor es obstructivo. Vemos la capacidad vital, el FBC, capacidad vital forzada, ¿no ven? Si está normal, estamos frente a un patrón obstructivo que tiene las características que ya conocemos. Si está muy baja, puede ser un patrón mixto que ya conocemos de acuerdo al cuadro las características, ¿no? Si es mayor a 7, que es no obstructivo, hacemos la capacidad vital forzada. Si está normal, estas características, los valores, ¿se acuerdan? Lo que hemos anotado. Si está baja, estamos frente a un patrón restrictivo con estos valores, ¿cierto? Entonces es un algoritmo que nos ayuda, nos orienta a qué debemos hacer ante una determinada espirometría. Bueno, la gasometría arterial, doctores. Continuaremos con otro examen complementario que hacemos uso, ¿no? Que nos es de bastante utilidad en neumología, la gasometría arterial, ¿no? Entonces, como ven en la foto,
la muestra que tomamos tiene que ser de arteria. Algo complejo, doctor, peor en niños, ¿no? Tras localizar el área de pulso, se toma una muestra de sangre de la arteria. Ustedes saben que es más clarita. Aquí pueden ver, ¿no? Ustedes por anatomía conocen los vasos que están en el. Nosotros localizamos esta arteria y ahí hacemos. Porque en vena, no, nada. Aquí, arterial tiene que ser, doctores. La muestra que vayamos a tomar puede ser acá, la radial, la braquial y demás, ¿no? Entonces, esta gasometría arterial, su definición, ¿no? Es una técnica de monitorización respiratoria invasiva, doctores, ¿no es cierto? Como ven, nosotros pinchamos y hay invadimos. Este va a permitir que en una muestra de sangre arterial, doctores, determinarlo el pH y las presiones parciales de oxígeno y el dióxido de carbono. No sirve, doctores, para la valoración del metabolismo ácido-base, para ver la oximetría, para valorar los iones, como ser sodio, potasio, calcio, cloro, ionograma se llama eso, para todo eso nos sirve. Los parámetros que se miden en una gasometría. Tenemos los parámetros de la presión arterial parcial de dióxido de carbono, presión arterial parcial de CO2, la presión arterial parcial del oxígeno, de agua, ¿no? Y el pH, esos son los parámetros. Y los valores derivados de la importancia clínica. Tenemos lo que es la concentración del bicarbonato real y estable. Tenemos la diferencia alveolo arterial del oxígeno. También tenemos la presión parcial de oxígeno necesaria para que la hemoglobina de sangre esté saturada en 50%. Entonces, estos son los parámetros que se va a medir en una gasometría, doctor. Gasometría arterial. ¿Ya? Hoy, al finalizar la clase, ya les voy a pasar la diapositiva, no se preocupen. Los requisitos, doctores, ¿qué requisitos? ¿No? Que el paciente ha de estar en reposo por lo menos unos 10 minutos. El paciente no ha de tomar ciertos medicamentos ni haber fumado el mismo día de la prueba, doctores. Se ha de conocer la fracción de oxígeno de aire inspirado. Entonces, el PO2. Entonces, nuestro paciente asumamos que está internado, ¿no? Entonces, está en reposo, no hay mucho problema. Sin embargo, si ustedes estarían mandando, aunque no se hace mucha externamente, más es el paciente internado, pero mínimamente tiene que tener un reposo de 10 minutos, doctores. Esos son los requisitos para realizar una gasometría arterial. El procedimiento, el laboratorio lo hace, sin embargo, doctores, ustedes si van a hacer la residencia, a ustedes les van a hacer. Entonces tienen que ustedes conocer cómo van a hacer, ¿no es cierto? Eso ya por laboratorio practican, sin embargo, a ver un repaso. Obviamente tenemos que tener nuestro guantecito, la jeringa, el esparadrapo y las soluciones para la desinfección, asepsia, etc. Limpiamos, localizamos la arteria y procedemos a la función. Una vez funcionado, localizado, aspiramos. Esa muestra lo van a poner en el equipo, eso ya lo hace el laboratorio. No nos agarraron. Yo me acuerdo en el hospital del niño, yo soy de la UNSA, hice el internado del complejo hospitalario de Miraflores. Del hospital del niño, nosotros agarrado el tubito de ensayo corriendo al laboratorio, ¿no? Porque esto hay que hacerlo rápido. La residente saca la muestra, nosotros corremos, hacíamos eso, ¿no? Para ir a dejar la muestra, de ese modo se pueda procesar en forma inmediata. ¿Cuáles son los principios de la medida de la gasometría, no? En la presión de oxígeno, doctores, el grado de oxigenación con el que la sangre llega